Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a dar comienzo a la videoconferencia titulada De la cuestión Malvinas a la causa Malvinas, pensar la guerra en el largo plazo, a cargo de la doctora Marina Estato. Antes de pasarle la palabra a nuestra expositora, quisiera hacer unas breves referencias. Bueno, en principio presentarme, mi nombre es Luciano Barreras, soy el responsable de contenidos del curso, el curso Malvinas en las escuelas, Memoria, Soberanía y Democracia. Contarles un poquito la historia del curso. El curso se dictó por primera vez a principios del año 2015 y se discontinuó durante la gestión anterior y a mediados de 2020 volvió a ofrecerse. Este curso además es parte de un programa que se llama Educación y Memoria, que pertenece a la Dirección de Educación en Derechos Humanos, Género y ESI, a cargo de Celeste Adamoli. Este programa se inscribe al interior de una política impulsada por el Ministerio de Educación desde el año 2005, que lo que promueve o lo que hace es una puesta a disposición de materiales y a la vez acciones de capacitación docente en todo el país. Se trata de una política que promueve la transmisión y enseñanza de temáticas del pasado reciente, como por ejemplo Memorias de la Dictadura, Holocausto y otros genocidios, Memoria de la Democracia y Malvinas, que es precisamente el curso nuestro. Bueno, estas propuestas de actualización y capacitación ofrecen a docentes la oportunidad de adquirir herramientas que enriquezcan sus prácticas de enseñanza y aprendizaje, que también son un espacio importante de intercambio entre colegas de todo el país, y a la vez promueven el uso de la tecnología como un medio para la construcción del vínculo pedagógico, algo que se mostró de mucha utilidad en los años de la pandemia, como sabemos. Bueno, también quisiéramos agradecer a todos ustedes que se hicieron un rato para participar de esta charla. Sabemos que son tiempos de gran exigencia, todavía son tiempos de gran exigencia o sobreexigencia para los docentes, todos y las docentes, y bueno, es muy importante que sigamos participando de estos espacios de formación. Aclaramos también que, más allá de que sabemos que hay un buen número de gente viendo esto en vivo, la videoconferencia va a quedar grabada, va a estar colgada en el canal de Info, nosotros les vamos a pasar en todas las aulas el link para que ustedes puedan verla, bueno, la tengan a disposición. Incluso quienes hoy ya la vieron, si la quieren ver de vuelta, la van a poder ver. También quiero agradecer al equipo de tutores y tutoras, que, bueno, obviamente por el compromiso, por el trabajo que vienen haciendo, y también a los coordinadores, Dante Barbato y Violeta Rosenberg, también por lo mismo, digamos, por el acompañamiento y el compromiso con el curso y con la formación docente en general. Y bueno, también, antes que me olvide, al equipo del Infod, a Virginia, que siempre nos facilitan todo para que podamos llevar a cabo las videoconferencias, que son espacios muy valorados por todos los que integramos el curso, docentes, tutores, coordinadores, etc. Les quería avisar también que miramos el Padlet, que tiene un montón de preguntas, hay casi 400 participaciones. Seleccionamos solamente algunas preguntas por cuestiones de tiempo. También hay cuestiones temáticas, hay preguntas que exceden el tema de la conferencia, las vamos a retomar en las aulas en la medida de lo posible. Les sugiero que las planteen, si les parece, en los foros. Pero bueno, la idea no es que queden sin responder, sino que sigamos charlando de estos temas. Y bueno, por último, antes de pasarle la palabra a María Inés, quería volver sobre uno de los ejes del curso y en general del programa, que es lo que llamamos pedagogías de la memoria, que tiene que ver con la pregunta respecto de cómo trabajar en las aulas estos temas los temas donde todavía no tenemos memoria, hay una memoria y muchas veces traumática de esos acontecimientos históricos. Justamente la pregunta es cómo trabajarlos, porque se trata de acontecimientos que movilizan cuestiones vinculadas con lo ético, lo político y también lo afectivo. En ese sentido, el planteo, y es algo que trabajamos a lo largo del curso, también en las actividades, es la tesis, digamos, o la idea nuestra es que existe una pedagogía específica para trabajar los temas vinculados con la memoria.
Además, la pedagogía de la memoria nos permite conectar pasado y presente. Y en ese sentido, esta idea de conectar pasado y presente nos lleva al tema de la conferencia, que tiene que ver con el largo plazo de Malvinas en la historia de nuestro país. Y al respecto, creo que una de las preguntas que nos podemos hacer es cómo, son preguntas muy generales, que tienen que ver además con una tarea, digamos, colectiva, que como docentes tenemos que, bueno, vamos a llevar a cabo en las aulas. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo enseñar ese pasado? ¿Cómo vincularlo con nuestro presente y con nuestro futuro como comunidad? Es decir, con las ideas de presente y de futuro que deseamos o que imaginamos. ¿Sí? Bueno, dicho esto, presentamos a nuestra expositora, Marina Stato, es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es a su vez investigadora independiente del CONICET, su sede de trabajo es el Instituto Ravignani, donde coordina el grupo de estudios históricos sobre la guerra. Es además profesora adjunta de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y profesora titular en la maestría en Historia de la Guerra de la Escuela Superior de Guerra de la Universidad de la Defensa Nacional. En la actualidad sus investigaciones se centran en la historia social y cultural de la Primera Guerra en la Argentina, la Primera Guerra Mundial en la Argentina, y de la Guerra de Malvinas. Y es autora, entre otras publicaciones, es compiladora, en este caso autora y compiladora, entre otras publicaciones, de la cuestión Malvinas en la Argentina del siglo XX, una historia social y cultural. Que bueno, lo menciono porque es uno de los textos que de alguna manera nos llevó a convocarla. Bueno, hechas las presentaciones, le damos la palabra a María Inés. Bueno, muchas gracias ante todo a los organizadores por la invitación para compartir algunas reflexiones acá en este ámbito. Es un gusto estar aquí y conversar un poco sobre esta preocupación, ¿no?, como docentes también, de cómo acercarnos a Malvinas como un tema para transmitir a los alumnos en toda la complejidad que tiene. Y en ese sentido, la propuesta de mi charla tiene que ver con reconstruir los distintos sentidos que para nosotros los argentinos tiene el término Malvinas, reconstruir la historicidad de ese término y las formas en que se van intersectando, conectando los distintos significados que nosotros le damos a Malvinas a lo largo del tiempo. Entonces, voy a arrancar un poco desde esa constatación, ¿no?, desde el hecho de que el término Malvinas es un concepto polisémico, un concepto que va adquiriendo como distintas capas de contenido a medida que avanza el tiempo. Y arrancamos con el primero, que ya está presente en el título de la exposición, que es Cuestión Malvinas. ¿Qué entendemos por Cuestión Malvinas? Y esto es un concepto que nos está llevando directamente al plano diplomático, es decir, nos retrotrae al conflicto de casi 2 siglos entre Argentina y el Reino Unido en torno a la soberanía de las Islas Malvinas, Sandwich, Georgias del Sur, los espacios marítimos circundantes, y que, como todos sabemos, es un conflicto que se inició con la ocupación británica el 3 de enero de 1833. ¿no? Entonces, desde allí tenemos todo un largo camino hasta la actualidad, en el cual las diferentes formas estatales que hubo en lo que es actualmente la Argentina, la Confederación Argentina primero y la República Argentina después, fueron efectuando reclamos directamente al Reino Unido para, a lo largo de los años, sostener la soberanía nacional y recuperar el archipiélago. Bueno, como todos también sabemos, este fue un camino que tuvo bastantes altibajos, que reconoció un punto de inflexión en 1945 con la creación de las Naciones Unidas, ¿no? Ese lugar es un nuevo ámbito, un foro donde poder continuar con ese reclamo que hasta entonces era bilateral y recibir apoyo de otros países en la demanda argentina. Entonces, la creación de la ONU abre a la Argentina una nueva posibilidad para canalizar este reclamo de más de un siglo, y va a tener esto un punto de inflexión también importante en 1965 con la resolución 2065, ¿no? Es decir, en el momento en el que las Naciones Unidas formalmente, oficialmente, reconocen que hay una disputa entre ambos estados por estos territorios,
ubican a Malvinas dentro del ámbito de los estados, de los territorios a descolonizar dentro del proceso de descolonización que se lleva adelante, y llama a los dos países a iniciar negociaciones. Estas negociaciones fueron avanzando entonces a partir de 1965, llegaron en 1971 digamos, a consolidarse o a concretarse en un acuerdo de comunicaciones, ¿no?, que permitió una mayor relación de la Argentina con las islas, con los isleños básicamente, pero en lo que hace a la soberanía, el reclamo quedó estancado. Hubo varias intercesiones de las Naciones Unidas en 1973 y 1976 para volver a instar al avance de las negociaciones, pero estas continuaron estancadas y la guerra obviamente va a significar un nuevo punto de inflexión, porque a partir de ese momento esa negociación ha sufrido un estancamiento. Más allá de avances en otras áreas, como puede ser, por ejemplo, el proyecto humanitario Malvinas, de todas formas, el tema soberanía ha quedado relegado, ¿no? Es decir, que continúa siendo esta cuestión Malvinas, en tanto conflicto diplomático, una cuestión que continúa vigente en la actualidad, ¿no? Y que sigue teniendo, entonces, para nosotros fuertes implicancias y sigue siendo una asignatura pendiente a resolver. Pero también el otro concepto que me interesaba retomar y que está presente en el título de la presentación es el de causa Malvinas. Es decir, en algún momento que tenemos que trabajar un poco más los historiadores para ir precisando en qué momento justamente ocurre, pero digo, en algún momento esta cuestión diplomática se fue transformando en una causa nacional. Es decir, entender Malvinas como causa implica pensar en un ideal, el ideal de la recuperación de este territorio irredento y de su incorporación plena al patrimonio territorial argentino. Entonces, esta es una cuestión que no está separada totalmente de la cuestión Malvinas, porque obviamente reconoce en su origen el problema diplomático, el conflicto diplomático, pero es independiente. Con esto quiero decir que exista un conflicto diplomático no quiere decir que necesariamente o automáticamente haya una causa nacional. O sea, que ese conflicto tenga la capacidad de impactar al conjunto de la ciudadanía. Para que eso ocurra, digamos, ha habido un proceso de largo plazo en el que se fue construyendo esa causa nacional, ¿no?, en el que la sociedad fue adquiriendo conciencia de los derechos soberanos del país y a reclamar, a hacer suyo ese reclamo que hasta ese momento estaba solo en manos del Estado, ¿no? Entonces, eso es algo sobre lo cual me parece que todavía la historia, la historiografía, tiene mucho para aportar. Todavía no se ha trabajado en sí mismo este proceso de conformación de esa causa nacional. Es algo que, vamos a verlo después también, sigue siendo plenamente vigente y nos permite comprender mucho mejor también lo que fue el acontecimiento de la guerra. Pero eso lo voy a retomar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, no hay, como decía, un avance sistemático de la historiografía en la reconstrucción de ese proceso de Malvinas, ¿no?, de cómo la causa Malvinas se fue gestando, se fue desarrollando, fue llegando al conjunto de la sociedad. Sí hay identificados algunos actores que contribuyeron con sus acciones a edificar esa causa y algunas coyunturas, algunos momentos en los que esa causa parece haber crecido, haberse consolidado. Pero bueno, todavía tenemos mucho camino por hacer. Yo aquí voy a referirme entonces a algunas de estas cuestiones, a algunos de estos actores, a algunos de estos momentos en los cuales podemos percibir que la causa Malvinas va llegando a la sociedad, va llegando más capilarmente a la sociedad. Uno de estos personajes que ha sido marcado como un iniciador o como un pionero, si se quiere, de la causa Malvinas, ha sido José Hernández, ¿no?, el autor del Martín Fierro. Es decir, José Hernández, en 1869, escribió un artículo en un periódico llamado El Río de la Plata, en el cual reproducía una
carta que había recibido de un marino argentino que había visitado el archipiélago y le dejaba sus impresiones. Entonces Hernández va a publicar esa carta con algunos comentarios, reivindicando la soberanía argentina, instando al Estado argentino a ser más firme en sus demandas de recuperación. Y en ese sentido, indudablemente tuvo en ese sentido una acción importante, significó un momento importante para visibilizar en la opinión pública esta causa. De todas formas, tenemos que tener varios recaudos, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con que la audiencia a la que podía llegar Hernández en ese momento era limitada. En 1869 tenemos el primer censo nacional, y este censo indica que el 77% de la población era analfabeta. Entonces ahí tenemos una limitación de quienes podían acceder realmente a la lectura de ese trabajo, de ese artículo de diario. Y al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta otra cuestión, y es que Hernández en ese momento todavía no era el escritor conocido que iba a ser una vez que publicara el Martín Fierro. El Martín Fierro lo publica 3 años después, y ahí sí, ¿no? En parte también por este lenguaje popular que usa el poema, va a tener una mayor proyección. Pero en el momento en el que escribe este artículo sobre Malvinas, Hernández no es conocido, es un periodista más que encuentra, como decíamos, una audiencia limitada. Digo esto porque me parece que a veces cuando nos acercamos al tema Malvinas, solemos proyectar retrospectivamente algunas cosas, ¿no? Y en este caso le estamos a lo mejor atribuyendo a Hernández una influencia que todavía no tenía. Es indicativo, sí, este artículo, de que algunos intelectuales, que en el campo cultural, si se quiere, argentino, había una preocupación por Malvinas, pero todavía no llegaba a ser una causa nacional porque todavía no era compartida por el conjunto de la ciudadanía. Entonces me parece que hay que tenerlo presente también a la hora de ponderar, ¿no?, influencias. Lo mismo va a ocurrir en relación a otro intelectual, Paul Groussac, que en 1910, siendo el director de la Biblioteca Nacional, publica un libro en francés que se titula Las Islas Malvinas. En ese libro, Groussac va a recopilar toda una serie de antecedentes históricos y documentales y jurídicos que va a poner a disposición en realidad de las autoridades argentinas para que apuntalen el reclamo, ¿no? Por eso, en general, se suele señalar que Groussac ha hecho una contribución para poder darle mayor fundamentación al reclamo argentino. Ahora bien, también en este sentido tenemos que tener en cuenta que sus argumentos en todo caso llegaban a un público muy limitado, que cuando él escribió no estaba interesado en escribirle para las masas o para el conjunto de la opinión pública, sino para las élites argentinas que hablaban francés, que podían leer francés, y por lo tanto digo, en este momento, en el centenario de 1910, todavía también era limitado el alcance que podía tener los argumentos de Groussac. De todas formas, digo, no está todavía claro cuándo ni cómo se fue conformando la causa, pero es cierto que, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, Malvinas aparece como un tema de discusión en los debates públicos. Y esto está asociado a dos actores. Por un lado, la propaganda alemana en la Argentina. Es decir, los alemanes van a utilizar como forma de poner a la opinión pública argentina, si no de su lado, por lo menos en contra del Reino Unido, la noción de que, en realidad Gran Bretaña históricamente había sido un país imperialista, expansionista, y nosotros teníamos la prueba palpable en la usurpación de Malvinas. Entonces, la propaganda alemana va a insistir mucho en esta cuestión de la usurpación, va a insistir mucho también en la posibilidad, en sugerir o insinuar la posibilidad de que si Alemania ganaba la guerra, Argentina iba a poder recuperar las islas, que Alemania iba a tener una actitud de protectora, digamos, de las naciones débiles, y en ese sentido nos iba a devolver las islas una vez
ganada la guerra, ¿no? Entonces son obviamente argumentos de propaganda, pero de todas formas uno también tiene que pensar que la propaganda es efectiva cuando apela a alguna convicción, alguna creencia preexistente. No viene a instalar un tema Alemania, sino que en todo caso está hablando de algo que a la sociedad le suena familiar, ¿no? Que le resulta, digamos, atractivo como un argumento para tomar en cuenta, ¿no? Y por otro lado, también durante la guerra va a haber otro actor, decía, que recuperaba la cuestión Malvinas, y este actor van a ser los sectores neutralistas de la opinión pública argentina. No voy a entrarles aquí en el tema de la Primera Guerra Mundial, es uno de mis temas favoritos, así que prefiero ceñirme a los tiempos y no explayarme, pero cualquier cosa después me preguntan. Pero digo, en 1917 en particular, hubo una serie de conflictos diplomáticos entre Argentina y Alemania por hundimientos de barcos argentinos hechos por submarinos alemanes, y esta situación diplomática llevó a que algunos sectores de la opinión pública reclamaran al gobierno en ese momento a cargo de Hipólito Yrigoyen romper relaciones con Alemania. Otros sectores de la opinión, en cambio, decían que a pesar de todo había que mantener la neutralidad. Entonces, los sectores partidarios de la neutralidad también van a reflotar la cuestión Malvinas. Entonces van a señalar que nosotros no podemos, como país, alinearnos con el Reino Unido, más allá de nuestras simpatías con otros aliados como Francia, porque justamente el Reino Unido había usurpado las islas. Es decir, vuelve a utilizar la propaganda neutralista en la cuestión Malvinas para, en este caso, tratar de mantener el statu quo en lo que hace las relaciones exteriores del país, ¿no? Y esto no es simplemente algo de intelectuales, porque uno encuentra que en este periodo, 1917-1918, hay manifestaciones masivas en la mayoría de las ciudades del país, no solo en la capital, sino en las principales ciudades del interior, y muchas de esas manifestaciones a favor o en contra de la neutralidad van a ver justamente participar hasta 100.000 personas, por ejemplo, ¿no? Que para la época era muy, muy importante el número de gente, ¿no? Y esas manifestaciones masivas, digo, va a haber en muchas de ellas sectores neutralistas detrás de la organización de estos eventos, y hay datos en la prensa de que en muchas de esas manifestaciones se distribuían volantes, se coreaban consignas, y una de ellas era justamente que nos devuelvan las Malvinas, ¿no? Entonces esto es, me parece que es interesante para pensar un poco en ese proceso, ¿no? De ir reconstruyendo de a poco cómo esa temática llegó a ser una convicción arraigada en la sociedad. No sé exactamente qué pasó entre 1910, cuando escribe Grusac, y entre la guerra, pero digamos que lentamente fue avanzando en la opinión pública esta preocupación por Malvinas, ¿no? Entonces, el siguiente momento que me parece que es clave para explicar cómo se va desarrollando esta causa, siempre fue señalado como tal por la historiografía, y me parece que es muy correcto esto, es la década de 1930, ¿no? Acá vamos a tener un momento en el que va a haber una gran abundancia de iniciativas relacionadas con Malvinas, de acciones, de publicaciones. Vamos a mencionar simplemente algunas aquí, pero digamos, esto es parte de un contexto más general, que es el contexto de la Gran Depresión tras la crisis de 1929, ¿no? De cómo impacta esto en la Argentina. Y tenemos, digamos, como dentro de ese panorama de crisis económica, lo que significó el pacto Roca-Runciman, ¿no? Como una forma de intentar mantener fluido el comercio exterior de Argentina con el Reino Unido, ¿no? Que fue, por supuesto, muy criticado en su momento por los contemporáneos, que era visto como una forma de sujeción a los intereses del imperialismo británico. Entonces, no es casual, digo, que en este contexto de críticas a esa política económica y a esa política exterior que tiene la Argentina en los 30, aparezca un fuerte sentimiento antibritánico y aparezca digamos, un constante argumento antiimperialista que va a retomar Malvinas como uno de sus temas principales, ¿no? Uno de sus temas favoritos. Entonces, en ese sentido, ese contexto favoreció repensar las relaciones de Argentina con el Reino Unido, y dentro de esto repensar qué lugar ocupaba Malvinas.
Y en ese sentido, entonces digo, va a haber muchas iniciativas que surgen en la época, pero digamos que uno de los pioneros fue el senador, el entonces senador Alfredo Palacios. Él, en 1934, propuso al Congreso un proyecto de ley que va a ser sancionado por unanimidad. Ese mismo año es la ley 11.904, y esa ley le encomendaba a la Comisión Nacional, perdón, la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, la traducción primero del libro de Grusac, que les mencionaba recién, de 1910, publicarlo entonces en forma completa y también en forma abreviada, hacer una síntesis para que fuera más accesible la argumentación, y que esas versiones abreviadas de la obra de Grusac fueran distribuidas entre las bibliotecas populares y en todos los establecimientos educativos de nivel primario. Entonces, esa ha sido una medida que sin duda que se va a poner en práctica en 1936, va a salir publicada esta versión. Ustedes la pueden encontrar incluso online en el sitio del Ministerio de Educación, está accesible con una versión facsimilar, con una introducción que se hizo, si no me equivoco, en el 2015, me parece que es, cuando se cumple un nuevo aniversario de la resolución 2065 y sale entonces esta publicación. Cualquier cosa después busco el link y se los paso. Pero digo, esto me parece que es una medida muy importante porque ahí sí, estos argumentos jurídicos e históricos muy sesudos que había elaborado en su momento Grusac, pueden sí llegar al grueso de la población, ¿no? Pensemos que en la década del 30, en todo el periodo de entreguerras, en realidad, las bibliotecas populares, al igual que sociedades de fomento y otros clubes barriales, eran entidades muy potentes, ¿no? Estaban empezando a surgir como formas de organización de la propia sociedad civil, y entonces era una forma de llegada importante a la sociedad. Y por otro lado, lo mismo que la escuela, ¿no? Que tiene un rol indudable fundamental en la nacionalización de la sociedad. Y esto es importante también, lo digo también teniendo en cuenta que en las escuelas, todavía, en ese momento, en la década del 30, Malvinas no era un tema que se enseñara en historia, es decir, en la currícula de historia no figuraba Malvinas. Sí figuraban en la de geografía, como parte del territorio argentino, pero no mucho más. Es decir, que oficialmente todavía no había una enseñanza de la cuestión Malvinas y de la causa Malvinas. Sí lo había en secundario, que tenía en algunos manuales, incorporaban ya en los 20 esta temática, pero obviamente la matrícula de primario y de secundario era muy distinta, ¿no? Eran muchísimos menos los alumnos que llegaban al secundario y que por ende podían acceder a esa información. Entonces digo, esto es importante porque el libro, si bien no va a pasar a ser en ese momento una lectura obligatoria en la escuela, sí va a estar a disposición de los maestros, ¿no? Entonces los maestros tienen la posibilidad de llevar a las aulas esa información. ¿Y qué es la información que tenemos nosotros ahora sobre la cuestión Malvinas? Es decir, los argumentos que va a presentar Grusac y que Palacio también va a añadir alguna información adicional, son básicamente los mismos: la prioridad en el descubrimiento y la ocupación de las islas, la herencia española, ¿no? El hecho de haber heredado de España las islas tras la independencia, y la cuestión geográfica, ¿no? La continuidad geográfica de las islas con la Patagonia. Entonces, eso es básicamente lo que sostiene el libro de Grusac, y es lo mismo entonces que van a poder difundir en las aulas los maestros a partir de la segunda mitad de los 30, ¿no? Palacios también va a tener influencia en una medida que va a tomar el Ministerio de Educación en esa época, que es prohibir la publicación de mapas que no incluyan a Malvinas como parte del territorio nacional. Entonces es una forma más tácita, si se quiere, pero de reafirmar la soberanía argentina sobre el archipiélago. Bueno, también en este periodo, en los 30, vamos a encontrar, como les decía, otras iniciativas. Entre ellas hay un proyecto de una asociación civil que se llamó el Seibo, que en 1936 va a proponerle al Ministerio de Educación que el 10 de junio
sea declarado Día Nacional de las Malvinas, ¿no? Conmemorando la designación de Luis Bernet como comandante político y militar en 1829, ¿no? Bueno, esta medida no se va a plasmar hasta 1973. En ese momento va por ley, se va a establecer justamente esa celebración, y digamos, por la reglamentación de la ley al año siguiente, en 1974, se va a establecer la obligatoriedad de que no solo los establecimientos educativos, sino todos los establecimientos públicos en Argentina o incluso en el exterior, hagan algún acto conmemorativo de la soberanía sobre Malvinas el 10 de junio. Pero digo, es una iniciativa que no se plasma en los 30, pero que surge, y surge de la propia sociedad, ¿no? A esto le tenemos que sumar otro elemento más, que es la publicación de un libro en 1938 por un periodista llamado Juan Carlos Moreno, que publicó un libro titulado Nuestras Malvinas, viaje de estudio y observación. En ese libro Moreno va a difundir las impresiones que tuvo cuando un par de años antes visitó las islas, financiado por la Comisión Nacional de Cultura. Es decir, el gobierno argentino, a través de esta dependencia, había financiado la estancia de 2 meses en las islas, y él va a comentar entonces, a recoger ahí cuestiones que tienen que ver con los argumentos legales y jurídicos, pero también va a hacer digamos, una presentación de lo que son las islas realmente, que para la opinión pública argentina de la época eran unas grandes desconocidas, podríamos decir. Es decir, hay algo que circula siempre en la prensa, en los diarios, en los textos que se publican, es que nosotros reclamábamos Malvinas, pero que no había una idea muy concreta de cómo eran, ni del clima, ni de la geografía, ni de las costumbres, ni de la población que vivía ahí, ¿no? Entonces lo que hace Moreno es justamente tratar de acercar a la opinión pública, decir, bueno, vamos a conocer de primera mano el patrimonio que estamos reclamando, qué son esas islas, de qué viven, cómo es la vida en las islas, ¿no? Entonces eso es lo que lo hace como un relato que suma, digamos, argumentos jurídicos y demás, pero también nos da una mirada más, digamos, más de primera mano de lo que significan las islas, ¿no? Es decir, que acerca al lector, porque es como una narración incluso a veces estilo diario personal, acerca al lector a conocer esas islas a la distancia. Este libro va a tener muchísimas reediciones, y posteriormente, en 1950, va a ser incorporado como posible texto oficial para la escuela, y ya para entonces va a tener un cambio de título. Ya lo tiene, si no me equivoco, en la 3ª edición o 4ª, porque va a llamarse Nuestras Malvinas y la Antártida. Es decir, ahí también empieza a haber una recuperación de otro tema de soberanía, que es la cuestión de Argentina y la Antártida, los espacios australes, ¿no? Entonces, bueno, este libro, como les decía, va a tener también, no solo cuando llega como libro de texto a las escuelas, sino también antes, va a tener una gran difusión. Además, Moreno va a difundir varios de sus pasajes de su libro en revistas populares como Caras y Caretas, en los diarios, ¿no? Es decir, va a difundirse mucho en forma fragmentada o completa, y va a ser una lectura entonces que va a llegar también más a la sociedad, en la medida en que no es simplemente un tratado jurídico histórico, ¿no? Que puede ser más inaccesible, sino que es un relato en otro lenguaje, ¿no? Y que da otras experiencias que lo acercan más a los lectores. Sigo adelante con los 30. Otra iniciativa de las tantas que hubo tiene que ver con la formación en 1939 de la Junta para la Recuperación de las Islas Malvinas, ¿no? Esta es una iniciativa que va también a llevar adelante Alfredo Palacios, pero también va a convivir en esa junta con intelectuales de derecha, diríamos. Es decir, que podemos encontrar ahí una convivencia muy interesante, ¿no? Que puede dejar de lado diferencias políticas o ideológicas en función de un tema común como es Malvinas. Entonces, entre estas iniciativas que va a tener la Junta, va a estar, por ejemplo, financiar
la publicación de diferentes ediciones del libro de Moreno, que les mencionaba recién, pero también, tal vez lo que más perduró, fue la convocatoria a un concurso para una marcha sobre Malvinas, ¿no? Es decir, para que, son dos concursos independientes, uno para la letra y otro para la música, ¿no? Entonces, se busca crear un himno patriótico dedicado al tema Malvinas. Y de esa convocatoria va a salir la actual Marcha de las Malvinas, que se va a entonar por primera vez en 1941, perdón, y que va a ser debida a la letra de Carlos Obligado y a la música de José Thiel. Y es la versión que, digo, después se fue popularizando también en el ritual escolar, aunque no oficialmente, digo, no era todavía obligatoria la adopción de la Marcha de Malvinas. Esta se hace recién por un decreto ministerial en 1978, es bien reciente. Pero hasta ese momento, de todas formas, aunque no estuviera como, digamos, una parte obligada de la liturgia escolar, se escuchaba en las aulas, ¿no? Entonces, también es importante esta medida, ¿no? Bien, entonces, de aquí hacemos un salto, porque los historiadores en general tienden a marcar otro momento que es bastante clave para la consolidación de la causa, que es la década de 1960. Porque allí hubo como, digamos, una radicalización, si se quiere, de la causa Malvinas. No, todo esto que veníamos comentando acá, todos estos reclamos y reivindicaciones de soberanía se expresaban en la prensa, se expresaban en las calles, en el Congreso, ¿no? Pero no llegaban a concretarse en acciones, ¿no? Por parte de la sociedad, digo, ¿no? Entonces, en los 60, decimos, tenemos por un lado, en el plano diplomático, como señalábamos, todo lo que significó la victoria que significó la resolución 2065, pero esto lo estamos pensando en un clima, ¿no?, de radicalización política e ideológica en el marco de la proscripción del peronismo, el surgimiento de la lucha armada, la influencia de la Revolución Cubana. Entonces, esa misma radicalización que se da en otros ámbitos también se va a dar en la cuestión Malvinas, en la causa Malvinas. Entonces, con esto quiero decir que no va a quedar simplemente en declaraciones o en expresiones de deseos, sino que va a haber acciones concretas que van a ser emprendidas por la sociedad civil, por algunos actores de la sociedad civil, y que van a tener una difusión pública muy grande. Uno de estos primeros hitos, digo, es justamente en 1964, un poquito antes, digo, de la resolución 2065, y va a ser protagonizado por un piloto argentino, por Miguel Fitzgerald. Fitzgerald va a hacer un vuelo hacia las islas, va a aterrizar muy brevemente en las islas, va a plantar la bandera argentina y a entregar una proclama al gobernador de las islas para la devolución de estas, ¿no? Y después que hace eso, retorna en su avión al continente. Y esto va a tener una importante recepción de la sociedad. Si uno mira los diarios de la época, ve que es recibido como un héroe. Entonces digo, eso es una acción directa, no es como hasta ese momento algo que queda simplemente en el plano declamatorio, ¿no? Sino que ahí Fitzgerald hace una acción directa que es ir a las islas directamente y hacer este manifiesto, si se quiere, de forma más espectacular, ¿no? En comparación con lo que veníamos viendo hasta ahora, ¿no? Después vamos a tener, 2 años después, otro hito, que es justamente el operativo Cóndor, ¿no? Ahí es, digamos, se va a dar también otra acción directa, ¿no?, que implica que este grupo de militantes, que algunos de ellos proceden del nacionalismo, otros del peronismo, van a desviar un vuelo hacia las islas y van a, digamos, aterrizar y también hacer una demostración, a plantar banderas argentinas y a reclamar la devolución, ¿no?, de las islas. Esto, bueno, va a generar un cierto roce diplomático, el procesamiento después de la expulsión y el procesamiento posterior de los cóndores, como van a ser llamados, y va a tener una cobertura mediática también muy importante, ¿no?, porque realmente es un desafío importante a lo que es el control británico de las islas, y eso impactó mucho en la opinión de la época. Después vamos a tener en 1968 otro episodio, que va a ser también protagonizado por Fitzgerald, a quien mencionábamos antes. En este caso, Fitzgerald va a volar a las islas
acompañado de Héctor Ricardo García, en ese momento el director de Crónica, el propietario y director de Crónica, que va a hacer una cobertura, quiere hacer una cobertura periodística de la visita de un enviado del gobierno británico a las islas, que iba a informar a los isleños sobre el avance de las negociaciones. Entonces, lo que pasa es que no es un vuelo autorizado tampoco, y va a tener ciertos conflictos que afrontar ahí, pero obviamente esto va a tener también fuerte repercusión y Crónica le va a dar al mismo tiempo una difusión mucho más amplia. Y esto es importante también tenerlo en cuenta porque, digo, estamos hablando de Crónica, que es un diario, bueno, hasta hoy, ¿no? Un diario muy popular, muy difundido, y que, por lo tanto, este tipo de campaña que hacen pro de la soberanía argentina sobre Malvinas y de la recuperación, tiene un eco mucho mayor, ¿no? Es decir, un eco que se suma a todo el que se fue generando, todo eso que se fue generando a lo largo de las décadas alrededor de Malvinas. García va a tener aparte, un poco después, en 1974, otra iniciativa ligada a Malvinas, que es un llamamiento, una campaña que va a hacer a través de su diario para reclutar voluntarios para ir directamente a las islas a recuperar. Entonces, esto va a ser, bueno, obviamente muy cubierto, va a dar incluso la lista de nombres de los que diariamente se van inscribiendo en ese registro, y realmente es muy importante la cantidad de gente que adhiere a esta propuesta de García, que obviamente le va a valer al diario la clausura, ¿no? Es decir, el diario va a ser acusado de promover la conmoción interior, ¿no? Y aparte de colocar al gobierno argentino en una posición incómoda, ¿no? Porque es, como no, digamos, una cuestión como la defensa que corresponde al Estado, lo está tomando en sus manos, ¿no? La sociedad civil, ¿no? Pero bueno, muestra parte de cómo va creciendo esa causa nacional y de cómo va llegando a ese clímax que es 1974, ¿no? Entonces, repasando un poco lo que estuvimos viendo hasta ahora, podemos ver que a lo largo de las décadas, la causa Malvinas se fue construyendo por iniciativas del Estado y de la sociedad civil. Es decir, es algo que se hace, que crece desde arriba, pero también desde abajo, ¿no? Y como por momentos uno puede encontrar que confluyen ambos canales o ambos actores a la hora de promover Malvinas como causa nacional, en otros momentos son independientes, y en otros momentos incluso uno puede decir, la iniciativa parte de la sociedad civil y después el Estado la toma, la hace suya y la impulsa. Es decir que, bueno, me parece que eso también es un tema interesante para poder trabajar, ¿no? Pensar que Malvinas como causa no solo es el producto de una política estatal, sino también en muchos casos de políticas fomentadas desde la propia sociedad, desde abajo. Digo, todavía como política estatal, yo estoy hablando antes de la guerra, ¿no? Hasta 1982, más allá de que teníamos diferentes iniciativas que iban, como decíamos, la adopción del himno, el feriado del 10 de junio, el establecimiento de Malvinas como tema de la currícula escolar, de todas formas, no hay una política de Estado, digamos, constante, ¿no? A lo largo del tiempo, sino que en muchos casos el crecimiento de esa causa surge de otro lado, ¿no? Surge de la propia sociedad civil. Bien, ahora me voy a referir muy brevemente al tercer sentido que tiene Malvinas. Nosotros hablábamos de Malvinas como cuestión diplomática, Malvinas como causa nacional, y Malvinas también a partir de 1982 para nosotros significó la guerra. Entonces cuando, digamos, en el diálogo cotidiano uno habla de Malvinas, a veces no queda muy claro de qué nos estamos refiriendo, a cuál de estas cosas. Obviamente no son cuestiones desconectadas, ¿no? Porque obviamente la causa Malvinas se construye sobre la cuestión Malvinas. Es decir, la causa nacional se construye sobre el conflicto diplomático, la guerra se construye sobre ambos. O sea, me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y acá interviene un poco lo que quería plantear sobre el largo plazo, ¿no? Sobre pensar Malvinas en el largo plazo. Porque a veces cuando uno ve el tema de la guerra, suele quedar como desconectado, ¿no? Con esto que quiero decir, que yo he tenido también en otra vida pasada mis tiempos de autora y editora de libros de texto, de manuales de texto, y también, digamos, he visto ahí que en general
no aparecían en los manuales Malvinas como un tema en sí mismo, la guerra, ¿no? Es como que en realidad la guerra es un episodio más, si se quiere, ligado a la debacle de la dictadura, ¿no? Es decir, entonces suele marcarse el 2 de abril como el momento en el que la dictadura lanza con la Operación Rosario una iniciativa para salvarse, digamos, salvarse de la crisis interna, ¿no? Conseguir consenso, y después se marca el 14 de junio como un momento en el que se produce el tránsito hacia la recuperación de la democracia. Entonces ahí tenemos como los dos extremos, y lo que pasa en sí mismo en la guerra es como que no aparece demasiado cubierto, no tiene entidad como tema en sí mismo, digo, ¿no? Y ahí me parece entonces que, digo, lo de los tiempos es interesante para pensarlo, porque al estar enfatizando Malvinas exclusivamente dentro de la coyuntura, que es la coyuntura de la dictadura, del llamado proceso de reorganización nacional, perdemos de vista tanto el largo plazo como el acontecimiento mismo, es decir, como ese nivel de la corta duración que es la guerra en sí misma, ¿no? Entonces, como que queda subsumida en el contexto, que obviamente guarda una relación, no voy a decir que no lo tiene, obviamente, pero sí pensar que esa guerra también tiene una conexión con el largo plazo. Es decir, que si vamos a estudiar Malvinas, tenemos que tener en cuenta también la causa nacional, porque eso nos va a permitir entender dos cosas más cabalmente. Por un lado, cómo vive la sociedad argentina la guerra, por qué apoya la guerra. Y por otro lado, por qué combaten como combaten los veteranos, los actuales veteranos, ¿no? Es decir, las motivaciones de quienes están combatiendo en las islas. Si lo tomamos solo pensado en la coyuntura, nos queda muy limitado todo esto. Si lo pensamos en relación con la causa Malvinas, ahí toma otro color, ¿no? Porque es decir, nos permite explicar esto que significó que el 2 de abril de 1982 la mayoría de la sociedad se va a alinear en la defensa de lo que se ve como la recuperación de las islas, ¿no? Es decir, ahí lo vemos con las manifestaciones en las plazas, lo vemos con otras cosas que ocurren durante esos 74 días de guerra. Va a haber argentinos que se van a inscribir como voluntarios también, sea para pelear, sea para poblar las islas después de la victoria, sea como, no sé, personal sanitario, ¿no? Voluntario. Es decir, hay toda una serie de actitudes de la propia sociedad que tienden a apoyar la guerra. También, obviamente, la recolección de fondos, ¿no? El más conocido fue lo del Fondo Patriótico, ¿no? Argentino, que se hizo por la televisión y demás, pero más allá de eso hay donaciones constantes que se hacen a la causa de la guerra. Los argentinos también hemos dado apoyo a los combatientes. Está la iniciativa lo sé porque lo he vivido, porque yo era una niña en esa época, y en la escuela nos hacían escribir la carta al soldado argentino, ¿no? Un soldado argentino de apoyo a esta cuestión, tejer bufandas para los soldados, enviarles chocolates, es decir, hay toda una serie de iniciativas que toma la sociedad que muestran el apoyo que tiene la guerra, durante su transcurso, obviamente, ¿no? Entonces, eso no se puede interpretar solamente a la luz de la propaganda oficial, que obviamente la hubo, ¿no? Todo Estado en guerra desarrolla propaganda, los medios colaboran porque son empresas comerciales, venden con noticias, y sobre todo si son buenas noticias, eso explica también esa desinformación en última instancia, ¿no? La manipulación de la información que hubo durante toda la guerra. Pero más allá de eso, para que justamente vuelvo a lo mismo que decía cuando me refería a la Primera Guerra Mundial, para que la propaganda sea efectiva es que tiene que tocar una fibra íntima de la sociedad. Y en ese sentido tocó Malvinas, que es una parte que es inseparable de la identidad nacional, ¿no? Entonces justamente me parece que la respuesta que obtiene la guerra tiene que ver con esa construcción de largo plazo. Y tiene que ver con algo que no lo expresé antes, tal vez demasiado explícitamente, pero la capacidad que tiene Malvinas, la causa Malvinas, para justamente permitir la confluencia de actores sociales y políticos muy diversos en la misma defensa de la causa. Porque si recuperamos, a ver, la larga duración, podemos ver que hubo defendiendo Malvinas en lo que hace al plano diplomático, digamos, en medidas de reclamo
de iniciativas de reafirmación de la soberanía sobre las islas, hubo acciones de gobiernos civiles y militares, de gobiernos de distinto signo político, ¿no? Todos confluyeron en lo mismo. Y en 1982 también vamos a encontrar que prácticamente no hay muchas voces que se levanten para condenar la guerra, y que podemos encontrar, digamos, políticos, líderes sindicales, líderes estudiantiles, cámaras empresarias, industriales, etcétera, que apoyan la guerra, y que por ahí están totalmente en las antípodas del gobierno de la dictadura. No es que sean justamente sectores políticos afines, ¿no? Sino que a veces están en las antípodas, pero dicen, en este momento hay que alinearse tras la defensa de Malvinas. Y esa capacidad que tiene Malvinas entonces de congregar opiniones muy distintas y de facilitar la construcción de un consenso en torno a ella, ¿no? Me parece que es una de los elementos que explican el apoyo social que se le ha dado a la guerra durante su transcurso, insisto, y que también tienen raíces en el largo plazo, ¿no? Bien, en ese sentido me parece que yo ya estoy más o menos en el tiempo. Quería simplemente con eso cerrar para pensar, ¿no? A la hora de cómo nos vamos a enfrentar al tema Malvinas, ¿no? Mostrar que justamente tiene, se enriquece mucho más su análisis cuando uno lo puede pensar en perspectiva histórica y lo puede pensar atendiendo a la historicidad de muchas cuestiones, ¿no? Así que bueno, los dejo por ahora acá y quedo abierta a las preguntas, a las inquietudes que quieran formularme. Gracias por la paciencia. Bueno, María Inés, bueno, muchísimas gracias por la exposición, estuvo buenísima. Tiene muchos puntos de contacto con la clase, sobre todo con la segunda clase, que reconstruimos un poco la causa Malvinas. En realidad reconstruimos el impacto de Malvinas en las tradiciones políticas argentinas, en el socialismo, en la tradición liberal, en la tradición nacional y popular. También recuperamos, digamos, inscribimos a José Hernández en la tradición federal y recuperamos un poco ese artículo y también el intercambio con la CR. Así que creo que, bueno, se notan en los comentarios de las personas que están escuchando en YouTube, están muy contentos con la conferencia, con los aportes. Además, bueno, dice que los ordenó mucho el tema de que sea cronológico. Así que bueno, creo que funcionó muy bien, te agradezco. Tengo, bueno, un montón de preguntas. Vamos a empezar por una que creo que la respondiste a lo largo de que es una pregunta que hacemos en el curso, que no es una pregunta que apareció así, pero en el curso, en la próxima clase, que es sobre la guerra, trabajamos el tema del rol de los medios y bueno, mostramos un poco digamos, algo que es una historia que es bastante conocida, pero a la vez preguntamos, bueno, pero más allá digamos, de las mentiras de los medios, la pregunta interesante es qué condiciones había en la sociedad para que esas mentiras fueran creídas, ¿no? Eso un poco lo respondiste vos también con el ejemplo de la Primera Guerra y de cómo la sociedad civil, digamos, había condiciones que permitían que, bueno, que eso circulara, que sea escuchado, etc. Bueno, te paso algunas preguntas de cursantes que dejaron en el Padlet, hay algunas también en el chat de YouTube, y te voy pasando algunas preguntas. Algunas tienen que ver directamente con lo que charlabas, otras están, digamos, asociadas de alguna manera. Por ejemplo, Romina Feiling pregunta si algún gobierno antes de la guerra pensaba qué iba a pasar con los habitantes de Malvinas y qué destino se le iba a dar a las islas, ¿no? Si había una estrategia al respecto. Mira, me parece que el tema de la relación con los isleños no es algo que esté demasiado planteado hasta el acuerdo de comunicaciones del 71, ¿no? Porque hasta ese momento es como que, digamos, como señalaba un poco al comienzo, hay un desconocimiento total sobre las islas, sobre cuestiones básicas como es lo geográfico, la potencialidad de los recursos y también sobre la población, ¿no? Me parece que recién con el acuerdo de comunicaciones que es del 71 y que se va a implementar incluso durante el peronismo, en los 70, ¿no? Es decir, del 71 al 74 más o menos, ahí hay una idea que es
aproximarse a los isleños en tanto futuros ciudadanos argentinos, ¿no? O, a ver, para el gobierno argentino eran ciudadanos argentinos, pero cómo incorporarlos, cómo construir un lazo con ellos, y es una política que justamente busca, a través de lo que fue la llegada de varias empresas del Estado, la provisión de gas, de diferentes servicios, la comunicación aérea, ¿no? Cotidiana, que hasta ese momento era muy, muy errática con el continente, digo, recién entonces se los empieza a pensar como un sujeto de políticas, digamos, ¿no? Y que es pensar, bueno, ponerlos también, crear una cierta identificación con la Argentina. Hay algunas iniciativas que llevan, por ejemplo, fotografías de diferentes partes del territorio argentino a las islas, van maestras también argentinas a enseñar español a las islas, ¿no? Entonces ahí recién me parece que empiezan a ser pensados en sí mismos, ¿no? Como objeto de política. Y digo, me parece que no es tampoco casual porque, digo, hasta 1945 para los propios británicos los isleños eran irrelevantes, ¿no? Es decir, eran ciudadanos de segunda categoría formalmente, y al mismo tiempo van a tratar, en las negociaciones mismo que se desarrollan en los 60 y en los 70, siempre está la expectativa de dejarlos al margen en todo caso, no contemplar demasiado la opinión isleña. Pero sí digo, a partir del 45, con la creación de las Naciones Unidas, lo que va a pasar es que Gran Bretaña va a empezar a reivindicar la cuestión del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Entonces ahí va a tener una política un poco más flexible, no demasiado, no va a ser como la que implementa a partir de la guerra, a partir de 1982, pero una política de tratar de contentar un poco más a los isleños. Entonces está un poco, son como el objeto de disputa, ¿no? del gobierno argentino y del gobierno británico, ¿no? Por ganarse el favor, aunque obviamente Argentina parte de un déficit que es el hecho de que ellos se sienten a sí mismos, se perciben como británicos, ¿no? Pero en sí mismos me parece que antes del 71 no hay una política oficial argentina hacia ellos. Bueno, sí, yo recuerdo que entre el 73 y el 74, producto de ese acuerdo de comunicaciones, la Argentina hace una pista de aterrizajes, manda aviones, manda gas, petróleo, le da una serie de beneficios, le permite estudiar a los hijos e hijas de isleños en la Argentina, y creo que hasta donde yo conozco, por lo menos lo que dicen algunos isleños es: Argentina cumplió, el Reino Unido no, porque tenía que construir, por ejemplo, una pista de aterrizaje, digamos, de material, no la hace, recorta dinero. O sea, es verdad, es como una disputa respecto del favor, por decirlo así, de los isleños. Bueno, te paso otra pregunta de otro colega, Juan Cruz Díaz. Él remite a la imagen del Gaucho Rivero, y bueno, él le interesa un poco saber cómo se trabajó esa imagen, si hubo alguna tradición política, como la pregunta como Forja, que aprovechó, recuperó esa imagen. Sí, sí, lo del Gaucho Rivero va a ser tomado por algunos sectores del nacionalismo ya en los 30, y en los 60 se va a debatir incluso públicamente. La Academia Nacional de la Historia va a dar su opinión sobre si se lo puede considerar o no un prócer, ¿no? Y se genera un cierto debate, pero es bastante más tardío, o sea, es como más en los 60 cuando cobra una fuerte difusión, y en el marco, sí, de una tradición nacionalista, ¿no? Y también me gustaría aclarar eso, de una cuestión que no lo dije en la presentación, pero en relación a esto del nacionalismo, que a veces en la historiografía aparece ligado al nacionalismo como nacionalismo de derecha. Entonces, si el nacionalismo de derecha reivindicaba Malvinas, como pasa con muchos de los autores, bueno, la causa Malvinas es como que llega a tener, se desvirtúa, parece medio desvirtuada. Y en realidad es interesante señalar que el nacionalismo como corriente de ideas tiene la capacidad de mantenerse, digamos, de combinarse con diferentes ideologías y proyectos políticos. Entonces, cuando uno habla del nacionalismo, no necesariamente está refiriéndose a los sectores más antidemocráticos o antiliberales, ¿no? Sino que, como puede ser la propia experiencia que yo les señalaba de Palacios en la Junta de Recuperación de Malvinas, pueden convivir nacionalistas de signo político muy distinto y tener en común esa cuestión, y es parte de esa
capacidad que tiene Malvinas. Pero bueno, era un paréntesis aparte. Sí, yo respecto a lo que decías, pensaba que los cóndores cuando bajan el avión de aerolíneas, cuando aterrizan el avión de aerolíneas, le ponen Puerto Rivero. Sí, tal cual. Que es claramente un diálogo con esa tradición y con esa figura. Bueno, después tenemos una pregunta de Ezequiel Aguirre, que es una pregunta muy general respecto de cuáles son los argumentos más usuales en la sociedad civil para reclamar la pertenencia, digamos, la soberanía sobre Malvinas. Básicamente son los mismos que estábamos mencionando cuando nos referíamos al texto de Grusac, y es el mismo que después toma el gobierno argentino, ¿no? Es el hecho de entrar un poco en todo el debate que se genera ya sobre los orígenes mismos de las islas, ¿no? El origen histórico de la ocupación, retomar esta cuestión del descubrimiento, en este caso descubiertas por los franceses, pero luego transferidas a España y a través de España a la Argentina. Justamente se enfatiza ese argumento jurídico, histórico, legal, ¿no? De haber recibido esa herencia de la antigua metrópoli y continuarla. Y también el tema geográfico, el argumento geográfico, es decir, nosotros estamos dentro de las islas están dentro de la plataforma continental submarina argentina, son parte como una prolongación del continente en los mares australes, y por lo tanto también nos pertenecen. Y al mismo tiempo, bueno, también se apoya obviamente en la crítica a Gran Bretaña, ¿no? Es decir, digamos, esto es objeto de una usurpación, es decir, se ha utilizado un hecho de fuerza como es la ocupación de las islas para, digamos, convalidar una situación de hecho, ¿no? Es decir, hay una afirmación de los argumentos propios y al mismo tiempo una denuncia de la ocupación británica, que de hecho los británicos en lo largo del siglo XX van tendiendo cada vez más a abandonar el argumento del descubrimiento y de la ocupación, porque es más controvertido, siempre hay pruebas que van en contra de esos argumentos, y afirman más en cambio el tema de la continuidad de la ocupación, es decir, que ellos desde 1833, más allá del origen de ese hecho de ocupación, han mantenido el control del territorio, ¿no? Y después, como les decía, después del 45, afirmar también que ellos defienden la autodeterminación de los pueblos y por ende que los isleños decidan si quieren estar con Argentina o pertenecerles a Gran Bretaña. Es un poco como tomar lo propio y al mismo tiempo la crítica a la posición contraria. Bueno, ahí María Inés respondiste a una pregunta que apareció muchas veces, que es la pregunta de cuáles son los argumentos en el debate diplomático, cuáles son los argumentos de la parte británica. Bueno, acá me dice una compañera cursante, que está cursando el curso, pregunta, ¿qué pasaba en las escuelas durante la Guerra de Malvinas? ¿Qué debían enseñar y decir en ese tiempo a los estudiantes? ¿Qué políticas educativas respecto al tema había? Bueno, no estoy segura realmente de si hubo o no una bajada de instrucciones a las escuelas, ¿no? Es decir, a mí me consta simplemente como alumna, es decir, como testigo de la época, el hecho de estar diariamente, bueno, obviamente la cuestión de Malvinas ya se nos venía enseñando con anterioridad, pero bueno, entonar la marcha de Malvinas también, y todas estas políticas que señalaba de concientización en las aulas, de hablar del tema Malvinas, pero no necesariamente como parte de un programa, y de colaboración con la guerra que se lleva adelante, ¿no? Entonces todo el tema de escribir las cartas a los soldados, quiero decir, esto es parte de lo que en realidad se implementó, no sé si, ya les digo, no lo he estudiado, si ha habido o no una normativa oficial, o si era simplemente una sugerencia, o era una orden bajada del ministerio, pero sí hay, en la mayoría de las escuelas por lo menos pasa eso, ¿no? De estimular la escritura de cartas para los soldados, y por ejemplo, en el caso de mi escuela, estaba como parte de una materia que era actividades prácticas, era el tejido de bufandas para los soldados, digamos. Entonces, como que me parece que cada materia, desde donde podía, aportaba un poco a lo que es la experiencia de guerra, ¿no? Que se estaba construyendo ahí, pero no sé hasta qué punto era oficial o era simplemente oficioso, ¿no? Digo, si hay
actitud espontánea de la docencia, o si también hay una orden más concreta y más puntual surgida del ministerio. Imagino que algo debe haber habido, pero lo desconozco realmente. Bueno, gracias. Tenemos una pregunta más de que la formula Florencia Cabeza, pero es una pregunta que aparece muchas veces en el Padlet y también en el chat, que es respecto, digamos, en este proceso digamos, de la cuestión a la causa, ¿cuál es el rol de las mujeres? ¿No? Hay mujeres que ocupan un lugar destacado en la causa Malvinas? Esa es un poco una pregunta que de diversas maneras se están formulando varias personas. Bueno, por lo que se puede ver, por lo menos de lo que se conoce, ¿no? De lo que ha sido estudiado, no aparece demasiada la participación femenina, salvo en el caso de los cóndores, ¿no? Está María Cristina Berrier, que es periodista y que interviene en el operativo. Pero por lo que yo estoy estudiando ahora en una publicación infantil de los 30 y de los 40, y sí veo que hay mucha acción de las maestras, ¿no? Es decir, como el personal docente tendía mayoritariamente a ser femenino en esa época. Parece que, aunque sea un rol menos visible, digamos, tienen una actitud bastante importante en lo que hace a la malvinización, a llevar esta cuestión Malvinas a las aulas. Eso es lo que por lo menos estoy como empezando a tantear, aunque uno no encuentre tal vez demasiadas manifestaciones, si uno ve en cuanto a publicación de libros y demás, no vemos autoras, es bastante más incidental, ¿no?, la presencia de las mujeres, pero me parece que desde otros lados, como es el de la educación, que no es menor, tenían una función importante. Parece que ese es un tema interesante también para ir investigándolo, ¿no? Parece que da para mucho. Bueno, sí, lo de Berrier es destacadísimo en el caso de los cóndores, porque es como, hasta donde entiendo yo, por lo menos, la persona que armó la inteligencia, los contactos. Bueno, creo que porque García también va con los cóndores, ¿no? Sí, García viaja con los cóndores y después, 2 años después, con Fichera. Así que García está muy involucrado. Siempre, sí. Sí, de hecho me acordaba cuando contabas lo de que en el 73 o 74 organiza esa... Sí, 74. Se anotan mucha gente, algunos muy famosos, como por ejemplo un Sí. cómico muy popular como Jorge Porcel. Está en Sí. la lista de personas voluntarios para recuperar las Malvinas, o sea, para ir en una embarcación y recuperar. Eso Sí. también, digo, muestra el alcance, ¿no? Sí, creo que eran, si no me equivoco, eran alrededor de 20.000 voluntarios había llegado a inscribirse, ¿no? Y incluso, bueno, obviamente lo clausuran porque llega a tener una etapa donde le dice: Isabel, atrévase, le dice Isabel Perón, vaya, recupere las Malvinas. Entonces, bueno, ella cruzó una línea también, ¿no? De lo que es una actividad espontánea a otra que ya es poner en cuestionamiento al propio Estado, ¿no?, al propio gobierno. Sí. Bueno, te hago alguna pregunta también que apareció mucho, la voy a reformular un poco, pero mucha gente pregunta respecto a los primeros años del retorno de la democracia y cómo, digamos, la desmalvinización de alguna manera busca desactivar no la cuestión, sino la causa. Pareciera como que es un poco eso el movimiento. Entonces, bueno, preguntan un poco las razones de eso. Bueno, mira, yo creo que ahí, en lo que son los primeros años de la posguerra, ya en el 82 y en lo que va del 83 también, ¿no?, se ve desde la propia dictadura que hay una tentativa de tomar distancia de la propia guerra que desencadenó, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay como, bueno, eso también se ha manifestado, por ejemplo, cuando llegan la mayoría de los veteranos a la Argentina, al continente, ¿no?, la total desatención inicial que hay respecto a la llegada, no hay una ceremonia formal de bienvenida. Además, muchos de los jefes que estuvieron combatiendo en las islas, digamos, jefes operacionales, son desplazados de sus cargos, aunque no hayan tenido digamos, no hayan sido la causa de la derrota, quiero decir, porque tenemos acá también que pensar la guerra, ¿no?, en esos términos más estrictamente militares, digo, de lo que es lo estratégico y lo que es lo operacional o lo táctico, ¿no? Entonces, si falta un planeamiento estratégico adecuado de lo que fue la guerra, porque no estaba preparada, la Argentina no se pensaba que iba a haber una guerra, sino que era una maniobra más de presión sobre el gobierno británico para las negociaciones. Digo, una cosa es
quien puede combatir en las islas con la debida digamos, asistencia operacional, logística, táctica y demás, y otra cosa es combatir sin esa falta de elementos básicos, ¿no? Que es lo que no les proveyó justamente el nivel estratégico, la Junta. Y la Junta trata entonces en ese sentido como de tomar distancia de la propia guerra que desencadenó, de desentenderse y de poner la guerra, silenciarla, ¿no? Crear como una política de silencio en torno a la guerra. Y eso es acompañado también por la propia sociedad civil en esos primeros años. Y yo creo que eso es una decisión deliberada de la propia sociedad de poder tomar distancia de un hecho incómodo, ¿no? Porque digo, como hablábamos hace un ratito, hubo una fuerte movilización de la sociedad civil en torno a la guerra, una colaboración con el esfuerzo de guerra, y en ese momento se sabía claramente que estábamos bajo una dictadura, pero sin embargo eso se dejó en un segundo plano, se priorizó la guerra. Entonces después, cuando la guerra, salimos derrotados de la guerra, y cuando también empieza paralelamente a hacerse mucho más público la cuestión de las violaciones a los derechos humanos y demás, la sociedad quiso distanciarse de esa asociación indirecta, aunque sea con la dictadura. Me parece que es eso, ¿no? Entonces, es no hacerse cargo de cierta responsabilidad digo, no de haber desencadenado la guerra, ni de llevarla adelante, sino de haberla apoyado, ¿no? Entonces, es como no querer ver, y entonces opta por una política de memoria, si se quiere, volviendo un poco a lo que ustedes ven de memoria, más bien el silencio, ¿no? El olvido como una memoria, que es una estrategia activa también, es decir, dejemos eso en el pasado, porque en realidad nos hace replantearnos a nosotros mismos como sociedad haber apoyado una dictadura, ¿no? Entonces eso nos lleva, olvidemos la guerra, y de ahí arranca la desmalvinización, ¿no? En el sentido de que hay que, poner distancia de ese acontecimiento, porque también ahí, digo, interviene esto que señalaba al comienzo. Malvinas significa muchas cosas a la vez, entonces si nosotros hablamos de Malvinas, después del 82 lo vamos a estar asociando a la guerra y no necesariamente a la causa, ¿no? Entonces ahí es más fácil olvidar el conjunto, ¿no? Olvidar la guerra y la causa. Y me parece que, bueno, de eso hemos estado saliendo más adelante, pero los primeros años, sobre todo en lo que son los 80, me parece que fue realmente muy difícil, ¿no? Para gestionar ese pasado incómodo, ese pasado traumático, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, lo interesante ahora del 40º aniversario es justamente tener la posibilidad de repensar estas cosas, ¿no? De repensar con la relación de los argentinos con la guerra, con la causa Malvinas, y bueno, en ese sentido poder diferenciarlo, el apoyo, ¿no? Es decir, justamente poder decir, se apoyó la guerra porque la guerra parecía ser el corolario de la causa, ¿no? En ese momento. Entonces, después criticar todo lo que corresponde a la guerra o a la decisión de lanzar la guerra, pero al mismo tiempo recuperar la propia experiencia civil y también recuperar la experiencia de los veteranos, ¿no? Que caen, digamos, dentro de este operativo de olvido, caen muchas veces en ser realmente desconocidas sus experiencias y no recuperadas, como pasa con otras sociedades en guerra, ¿no? Que en general la figura del veterano tiene un peso mayor porque se reconoce su esfuerzo, su sacrificio, más allá de que estuviera o no correcta la decisión de lanzar la guerra. Bueno, María Inés, te agradecemos un montón, nos encantó la presentación, a los y las cursantes les encantó, y me han mandado muchas felicitaciones, te agradecen mucho la presentación. Como ya dijimos, va a quedar grabada, colgada en el canal del Infod, la van a poder volver a ver. También la vamos a colgar, el link lo vamos a colgar en las aulas para que les sea más fácil acceder. Bueno, te agradecemos muchísimo, la verdad dialoga muy, muy bien con lo que venimos charlando y nos sirvió un montonazo, así que bueno, te agradecemos un montón. No, por favor, gracias a ustedes, me alegra mucho que esté en consonancia con lo que están trabajando, que les pueda ser útil, y es un placer participar de este espacio. Muchas gracias.